Es la segunda vez que leemos la historia que yo les voy a comentar hoy. La historia con la que vamos a comentar hoy, con la que vamos a comenzar hoy, primero la vimos en el libro de Madurez Espiritual. Entonces quizás hace un mes, más o menos. Y ese libro, Madurez Espiritual, está escrito por otro pastor que ha sido ocupado por Dios para producir un avivamiento en otros pastores, no solo en personas cristianas, sino en otros pastores y líderes. Entonces les estoy diciendo que David Platt y el escritor de Madurez Espiritual definitivamente han revolucionado la forma en la que pastores y líderes de la iglesia actual piensan y cómo hacen ministerio. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque si ellos dos han usado la historia que les estoy a punto de estoy a punto de contar ahorita en sus libros, significa que ha sido impactante para muchísimos otros hombres. Y espero que de la forma que ha impactado a miles, impacte hoy vuestros corazones. La historia es de un hombre cristiano que había ejercido la fe como ningún otro predicador o ningún otro líder de ese entonces. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Es que se le cataloga como uno de los pastores y líderes más influyentes del siglo XVIII. Creció en un hogar cristiano y desde un punto de vista relativamente llevó la mejor vida cristiana, o sea, una vida cristiana ejemplar. Escuchen esto, parte de su currículum. Se graduó con honores de la Universidad de Oxford. ¿Y por qué me dicen, y eso qué tiene que ver como cristiano? Lo que sucede es que Oxford y Yale y Harvard y otras universidades empezaron siendo cristianas. Empezaron con valores cristianos. Fueron fundados para levantar líderes religiosos, misioneros y pastores. No es para lo que hoy es conocido. Por lo tanto, decir que se graduó de Oxford no solo por el grado académico, sino por lo que significaba en ese entonces. Era de los mejores académicos en la Biblia. Fue ordenado como pastor en la iglesia de Inglaterra. Visitaba regularmente a presos en Londres. O sea, él iba y predicaba a las personas en la cárcel. Daba generosamente alimentos y provisiones a los niños de los barrios pobres. También ayudaba a proveer comida a niños en orfanatos. Ávido estudiante de la Biblia. Se conoce en su biografía que oraba regularmente todos los días durante una buena porción del día. Se conoce que hizo ayunos hasta de 40 días. Ustedes y yo con la mañana y con el almuerzo estamos llorando. Este hombre hizo ayunos hasta de 40 días. Asistía a diversos cultos de adoración en día domingo y durante su semana. Básicamente todo su horario era para asistir a cultos. También llegó como misionero a una iglesia de Georgia para predicar a los nativos de ahí. Bueno, basta de historia y decinos el nombre. Su nombre fue John Wesley. Sus prédicas son casi poemas que estoy seguro que han sido inspiradas por el Espíritu Santo y que influyeron a mucha gente. Con el currículum que les acabo de dar, por favor, escuchen con atención lo que él dijo una vez. Les di todo ese currículum para que ustedes entiendan la gravedad y ustedes vean el peligro que corremos. Él dijo después del viaje misionero hacia Estados Unidos: fui a Estados Unidos a transformar la vida de personas. Pero en su viaje de regreso escribió: entonces, cuando fui a Estados Unidos, tenía todavía la fe de un siervo, pero no la de un hijo. ¿Y saben qué es la gravedad de esto?
que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, que todo aquel que cree le ha sido dada la potestad de ser llamado hijo de Dios. O sea, que John Wesley, después de todo ese currículum religioso que yo les acabo de dar, dice, aún así quizás no era salvo. No tenía la fe de un hijo. ¿Cómo es posible que un hombre como este se considere a sí mismo como un siervo? ¿Y cómo fue posible de que se transformó y ahora empezó a verse a sí mismo como un hijo de Dios? Les voy a decir cuál es la única forma que podemos vernos a nosotros mismos como un hijo de Dios. Sí, la Biblia dice creyendo en Él, pero creyendo en Él como ¿qué? Como nuestro Padre. La única forma en la que nosotros podemos ser hijos es cuando comencemos a ver a Dios como nuestro Padre. No podemos ser sus hijos si para nosotros Él no es nuestro Padre. Entonces yo sé que ahorita todos ustedes y yo, porque yo también me encuentro en esa misma esquina, diciendo, entonces quiero ser hijo. Entonces les voy a preguntar, si ustedes realmente estamos y yo estamos viendo ahorita a Dios como un padre o queremos ser hijos de Dios y queremos decir, sí, yo soy un hijo de Dios, entonces quiero preguntarles esto. ¿Cuál es la prueba en nuestra vida de que somos hijos de Dios o que vemos a Dios como un padre? Por favor, este es el momento en el que comentan. Y vamos a hacer esto. Yo les voy a preguntar ahorita, espero que porfa edifiquen este estudio, comenten, digan vuestros pensamientos, vuestras opiniones. Y al final del estudio, como siempre, yo las voy a leer. Y vamos a comentar ahí juntos, como que si estuviéramos en una plática, qué es lo que pensamos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la prueba de que soy un hijo de Dios? ¿O cuál es la prueba de que veo a Dios como mi Padre? ¿Cuál es la prueba? Bueno, vamos a avanzar a la siguiente parte de la guía. Y es que una de las preguntas fue, ¿el ejercicio es malo? ¿El ejercicio físico es malo? Y esta pregunta está basada en el capítulo 4, en el verso 8, se los voy a leer. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Bueno, entonces, basados en este verso, preguntémonos, ¿es bueno el ejercicio o es malo el ejercicio? Para responderles, tengo que darle bastante contexto sobre este verso. Y parte del contexto es que quiero que indaguemos un poco sobre lo que hablamos el martes. Lo que hablamos el martes es que yo les dije que 3 veces Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que se te ha sido dado. No dejes de practicarlo. 3 veces. 2 veces en la primera carta y una última en la segunda carta. ¿Por qué creen que se lo dice? Bueno, hay alguien bastante parecido a él. ¿Saben que a Josué? Ustedes y yo conocemos el famoso verso, Josué 1:9. Es más, si están ahí en la casa, por favor díganme, ¿qué es Josué 1:9? No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. Pero ¿saben ustedes que Josué 1:9 no es la única vez que Dios le dice a Josué no temas ni desmayes? Se lo dice ahí, se lo vuelve a decir como en el verso 12 o 13 o antes, y se lo dice en el capítulo 6. No se detiene ahí, también se lo dice Moisés en Deuteronomios capítulo 30, 31, también se lo dice el pueblo de Israel antes de cruzar el río. Total, más de 5 veces le dijeron a Josué, no temas ni desmayes. ¿Por qué creen ustedes que le repetirían tanto a Josué algo? Creo que ya se dieron cuenta.
Porque obviamente tenía miedo. Y la Biblia nos está diciendo de forma cuidadosa, Josué tenía miedo y por eso es que Dios le dijo tantas veces no temas ni desmayes. Por eso hasta el pueblo le dijo. Entonces, ¿qué tenemos que aprender sobre Timoteo si 3 veces le dice Pablo, ten cuidado de no descuidar el don que te ha sido dado o de dejar de hacerlo? Que obviamente Timoteo muchas veces se sentía mal o se sentía incapaz de hacer las cosas que Pablo le mandaba hacer. Y por eso Pablo le dice, no descuides el don, no dejes de hacerlo una y otra vez. Y sorpréndanse, este verso es la 4ª vez que se lo dice. ¿De qué estás hablando, Carlos? En todas las otras veces que ustedes pueden buscar en sus casas después, le dice directamente, practica el don. Pero en esta le dice, no practiques esto, pero practica más aquello. Les voy a mostrar cómo. Timoteo, bien sabemos, o yo les expliqué el martes, de que era mitad griego y mitad judío. Hijo de madre judía, hijo de padre griego. Y él vivía en la región de Asia Menor, cerca de Galacia. Entonces, ¿qué era una costumbre bastante peculiar en los hombres de esos lugares? Verse a sí mismos como dioses y el cuerpo humano. ¿A qué te referís? Ellos veían el ejercicio no solo como un hobby, o no solo como una forma de cuidarse, sino que ellos veían el ejercicio como un estilo de vida. Y no solo un estilo de vida, sino que incluso una forma de adorar a sus dioses paganos. Porque ustedes saben que las Olimpiadas vienen de Grecia y en realidad eran una forma de darle honor a sus dioses. El físico y todo eso. Entonces Pablo, sabiendo el peligro que corre Timoteo, le dice, Timoteo, yo sé de que a vos te gusta el ejercicio. Yo sé que te encanta, pero tené cuidado de, por estar haciendo ejercicio, no practiques el don y no te prepares lo necesario para hacer lo que se te ha sido llamado a hacer. Entonces, Pablo en ningún momento está diciendo que el ejercicio corporal es malo. Es más, Pablo mismo en la primera carta de Corintios, capítulo 9, verso 27, anótenlo, primera de Corintios 9, 27, dice, yo disciplino mi cuerpo para que cuando Dios me llame a ir a un lugar, yo pueda ir a un lugar. Para que cuando Dios me llame a hacer algo, yo tener la salud, la fortaleza para hacerlo. Entonces Pablo mismo nos cuenta, yo hago ejercicio porque el hacer ejercicio me prepara para hacer mejor la voluntad de Dios. El sedentarismo no ayuda en nada a servir a Dios. Entonces, Pablo no está diciendo que el ejercicio es malo. Lo que sucede es que Pablo le está diciendo que hacer ejercicio no va a traer tanto provecho como ejercitar la piedad. No va a traer tantos frutos como ejercitar la piedad. Ahora, déjenme darles un ejemplo de esto. Yo estaba hablando con unos amigos de qué es mejor negocio, si comprar vacas o comprar pollos, porque aunque ustedes no lo crean, a mí me gustaría tener esa vida de granjero. Que soy de ciudad, entonces me gustaría aprender sobre cómo se cuida una vaca y todo eso. Entonces, durante la pandemia vi una vaca y me gustó y dije, bueno, a lo mejor pueda comprarla. Y luego me dijeron cuánto costaba y se me acabaron las ganas de comprarla porque también no podía comprarla.
Entonces, pero igual yo pregunté. Y me dijo este amigo, mira, en un año no te va a dar nada la vaca. Porque lo tenés que comprar chivito y en un año no ha crecido lo suficiente, tenés que esperar más. Y si quieres sacarle leche, tenés que esperar a que a un toro le monte. Si es que no, y me dijo todas las cosas que es necesario saber. Total, me dijo, para una inversión de un año no es provechoso. Es bueno, me dijo, es muy buen negocio. Pero los pollos dan ganancias mensuales, me dijo. Todos los meses, mira, en 5 semanas ya estás listo para vender a los pollos y sacarles provecho. Entonces me llamó más la atención. Después supe todo lo que hay que hacer para poder vender pollos y también se me acabó el deseo, no, sino que la posibilidad económica de poderlo hacer. Entonces, ¿qué le estoy queriendo decir? Las vacas no dan tanto en un año como un negocio que da cada mes. Entonces, las vacas dan una vez cada 2 años, los pollos cada mes. Es mejor invertir en los pollos. ¿Por qué les traje este ejemplo? Porque les estoy diciendo, es mejor invertir en el ejercicio de la piedad porque no solo va a traer frutos y resultados en esta vida, dice Pablo, sino en la venidera, en la eternidad. No solo va a traer mejores cosas para tu vida hoy, sino hasta el futuro y quién sabe hasta cuándo. Ahora, ¿qué es eso de ejercitar la piedad? Yo creo que tenemos que irnos a la raíz de la palabra piedad porque algunos podemos confundirla y podemos creer que se está refiriendo a compasión, pero no es a compasión. No sé si alguna vez ustedes escucharon que esta persona es bien piadosa o ser piadoso y se refieren a ser devoto. Efectivamente, la raíz de esta palabra que Pablo está ocupando acá es santidad. Entonces, lo que Pablo le está diciendo, ejercita la santidad. Invierte tiempo en ser santo, en tu devoción con Dios, más que en hacer ejercicio. Entonces, yo les estoy diciendo que básicamente el consejo es, no hay nada en este mundo que traiga más provecho que dedicar nuestro tiempo o invertir nuestras fuerzas en nuestra santidad, en nuestra devoción por Dios. La santidad no va a venir por estar sentados en una iglesia escuchando a alguien más. Así como los músculos en el ejercicio no van a venir por estar sentados viendo cómo alguien juega fútbol. Pablo también nos dice ahí, la santidad se ejercita. ¿Y cómo puedo yo ejercitar la santidad? Eso es lo de siempre, en lectura de la palabra, pero no solo leyéndola como leo el periódico, sino que sumergiéndome en ella. Hay otra pregunta que quería tomar, y es que la pregunta es, ¿qué es apostatar? Entonces, rápidamente, quiero decirles de que este verso, creo que es el verso 2, dice, no es el verso 1 del capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué es esto de apostatar la fe? Es dejar la fe al punto de blasfemar, o sea, dejar el cristianismo o dejar las doctrinas del cristianismo y creer en qué sé yo qué cosa. Este verso se ha catalogado como una profecía de múltiple cumplimiento, porque Pablo, cuando dice espíritus engañadores y doctrinas de demonios, literalmente está hablando del anticristo, que el anticristo va a engañar a muchos para que no escuchen el evangelio, para que no escuchen sobre Cristo. Y estos dejarán la fe. Pero se le llama múltiple cumplimiento porque también se refiere a toda la iglesia, toda la historia de la iglesia en general.
Se refiere a todos los días mientras la iglesia exista. Mientras la iglesia exista, van a haber apóstatas. Eso significa personas que dejen la fe. ¿Cómo es que hay apóstatas en la iglesia? Es más, ¿cómo es que en iglesias dirigidas por Pablo, por Timoteo, hubieron apóstatas? Yo comprendo en las iglesias de ahora. ¿Quién no va a ser un apóstata escuchándome a mí? Pero escuchando a Pablo, viendo cómo Pablo sanaba a otros, me parece increíble. Pero sí les puedo decir por qué hay algunos que son desertores. Porque algunos dejan su fe, dejan su llamado. Porque nunca se consideraron hijos. Nunca vieron a Dios como su Padre. David Platt en su libro habla sobre la historia cuando él adoptó a su hijo no es Pakistán, es uno de los países de la región. El punto es que su hijo es árabe. Entonces, cuando las personas conocen a su hijo, le preguntan cosas como que, hijo, ¿y usted ya sabe cosas sobre su cultura, sobre sus abuelos? Hijo, ¿usted está bien informado sobre las tradiciones y costumbres de su pueblo? Y David Platt dice que él suele entrometerse y dice, sí, él sabe. Él sabe sobre el abuelo Platt. Él sabe sobre nuestras costumbres aquí en Estados Unidos de comer hot dogs y hamburguesas, de la independencia de Estados Unidos. Cuando él fue adoptado, no fue solamente un poquito Platt. Dice, él fue plenamente Platt. Él dejó de ser lo que era antes y él vino a ser un hijo mío. Él vino a ser un Platt. Y cualquier persona que le intente decir lo contrario es un abusivo, dice él. Exactamente la misma historia con nosotros. Cuando nosotros somos hijos de Dios, no pertenecemos en nada a nuestro pasado. En absolutamente nada. Somos total y plenamente hijos de Él. Y ahora les respondo, ya que estamos llegando al fin de nuestro tiempo de hoy. Pero, Nico, contame, ¿cuáles han sido algunas de las respuestas? ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios? Edwin Santamaría dice que cuando me equivoco me redarguye por medio del Espíritu Santo. Edwin Santamaría, está muy buena esa. Dice, cuando me equivoco me redarguye por medio del Espíritu Santo. Buenísima. José Humberto dice, un verdadero José Humberto. hijo de Dios se conoce por sus frutos. Un verdadero hijo de Dios se conoce por sus frutos. Otra vez, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué más? González, somos hijos cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, somos criaturas de Dios. Sí, así es como somos hechos hijos de Dios, creyendo en Jesús. Pero ¿cuál es la prueba que lo somos? Eduardo Meléndez dice, reflejando su imagen y por nuestros frutos. Eduardo dice, reflejando su imagen y por nuestros frutos. Alejandro, voy a parar ahí. ¿O hay más? Pero es que Alejandro ya lo dijo. ¿Alejandro cómo? Eduardo Meléndez. Perdón, Eduardo Meléndez. Buenísima respuesta. Casi lo dijiste. Bíblicamente, Efesios 5:1 dice, hijitos míos, sean imitadores de Dios como si fueran sus hijos. Los que ven a Dios como su Padre, le imitan.
son un reflejo de Él. David Platt en su libro lo dice de otra forma. Son totalmente dependientes a Él. Tienen una pasión para adorarle y servirle como si fuera la única cosa que exista. Están dispuestos a dejar todo y a todos por ir en búsqueda del llamado que Él ha hecho a discipular a otros. Se convierten en imitadores. Iglesia, qué bueno que estuvieron esta noche con nosotros. Siempre recordándoles, hemos sido hechos hijos. Esa es vuestra identidad. No son nada menos que hijos de Dios. Y cuando el enemigo venga como esas personas que se acercaban al hijo de David Platt a decirnos, no, si este hacía esto y lo otro, este es un pecador o este mira todos los problemas que tiene. Digan como decía David Platt, yo soy plenamente hijo de Dios. Creo en Jesús como mi Salvador y creo que con su sangre Él ha limpiado mi pasado y ahora estoy sometido bajo el señorío de Cristo en mi vida. Gracias a los que comentaron y compartieron su opinión. Ha sido una bendición y ha sido muy edificante que hayan participado. Nos vemos mañana a la misma hora por la misma página. Pasen buenas noches.